La palabra de Dios vio la llegada de un nuevo siglo. Aprendamos a vivir los 10 mandamientos en este tiempo. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Muy buenos días, amados hermanos. Me siento muy emocionado y feliz de poder iniciar esta nueva serie de prédicas titulado Los 10 mandamientos en el siglo XXI. Creo que es prudente tocar este tema, pues he escuchado un sector de personas que indican que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, debe ser revisada, debe ser actualizada y debe ser acoplada a este siglo. Pero entendemos que la palabra de Dios no pasará, pues Dios tampoco cambia. Así que tomamos como un tema muy importante los 10 mandamientos como el punto neurálgico de la ley de Dios. Debemos comprender que hace más de 3.500 años, es decir, 1.500 años antes de que Jesucristo nazca, Dios abrió las puertas con grandes señales y milagros a través de las 10 plagas y todo lo que hizo a través de Moisés para que el pueblo de Israel sea liberado de la esclavitud en Egipto. Y durante este periodo conocido como el Éxodo, Dios llevó a su pueblo a los pies del monte Sinaí. Fue ahí donde Él se manifestó y entregó una vez más a través de Moisés las tablas de la ley y la ley en general. Y debemos recordar también y tener grabado en nuestra mente que esta parte de la ley, conocida como el Decálogo de Dios, fue escrito por Dios mismo. Pues dice Éxodo capítulo 32, versículos 15 al 16. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Asimismo, Éxodo capítulo 31, versículo 18, nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Entonces, tan solo imaginar la escena de el dedo de Dios escribiendo sobre las tablas del testimonio, las cuales fueron entregadas a Moisés, escritas por ambos lados, a mí me llena la mente y el corazón de muchos sentimientos. Y hablar sobre los 10 mandamientos escritos en persona por Dios es algo que debe llevarnos a anhelar conocer más de Él. Porque el momento de que Dios escribió la ley y la entregó fue un suceso de gran importancia, pero no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, para todos nosotros. Y es ahí donde tomamos la pregunta que el apóstol Pablo nos hizo en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? El propósito de este domingo y de la serie en general es responder a las preguntas: ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué nos fue dada la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Como dije, la columna vertebral, el centro neurálgico de la ley en general. Bueno, vamos a entrar ahora a conocer esto. Y es importante también conocer cuál es el mal uso que durante todo este periodo de tiempo se le fue dando a la ley de Dios. Algo que llama la atención en este siglo, como dije al principio de la introducción, la gente quiere actualizar la ley a nuestro tiempo, es decir, conformar la palabra a este tiempo, cuando lo que debemos hacer es lo contrario, conformarnos nosotros a la palabra de Dios. Entonces, sobre la porción de las Escrituras referente a los 10 mandamientos, es una parte muy criticada por diversos motivos que vamos a ir viendo uno a uno a lo largo de esta serie.
Y también es una parte muy mal interpretada por varios sectores religiosos, llegando a considerar un sector radical a los 10 mandamientos como la base de la salvación o el medio para llegar al cielo, es decir, cumplir a rajatabla los 10 mandamientos en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestras acciones, y así tener acceso al reino de los cielos. Por otro lado, tenemos a otro sector radical que enseña que como la ley es parte del Antiguo Testamento, ya no tiene vigencia. Es decir, ahora estamos en el Nuevo Testamento y todo lo que es el Antiguo Testamento ni siquiera debe ser enseñado. Así que esto ya no es parte de hoy. Entonces son dos extremos que debemos evitar. Debemos andar por el equilibrio que la misma palabra nos entrega. Entonces vamos a indicar que esta aseveración nos muestra que la gente malinterpreta el hecho de decir que el Antiguo Testamento es el periodo de la ley y el Nuevo Testamento es el periodo de la gracia. Porque esta aseveración nos enseña que se está desconociendo el hecho de que la gracia de Dios estuvo y está presente en la anterior dispensación y en ese periodo. Pues la gracia fue lo que impulsó a Dios a hacer todo cuanto leemos en el libro de Génesis. También debemos indicar que la ley no fue abolida. Y decir que la ley fue abolida es llevar a la iglesia a desconocer uno de los propósitos de la venida de Cristo. Porque Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19 nos muestra uno de los propósitos de la primera venida de Jesucristo. Y nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces claramente Jesús nos muestra que la ley no fue abrogada, que la ley no pasa porque es parte de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, entremos de lleno a ver qué nos enseña la ley de Dios. Porque algo que debe quedar claro en todos nosotros, en todos los que buscan del Señor y han nacido de nuevo, es que no existe ni va a existir un ser humano, salvo nuestro Señor Jesucristo, que haya o que pueda cumplir toda la ley sin excepción. No va a existir un ser humano. El único Dios hecho hombre que cumplió la ley fue Jesucristo. Nadie más. Entonces, todo ser humano que quebranta la ley, por más pequeña que sea la sección que se quebranta, es decir, todos nosotros, todos los seres humanos, está bajo maldición. Eso es lo que dice Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces aquí claramente el apóstol Pablo nos muestra que aquel que está bajo la ley, que se sujeta al yugo de la ley y quiere cumplir la rajatabla, está bajo maldición, pues no podrá hacerlo. Lo mismo nos dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, querer cumplir toda la ley, pero fallar en una minúscula parte, es cargarnos la ley encima para maldición. De esta primera parte podemos deducir que el propósito de la ley en ningún momento fue el de salvar o traer salvación a las personas, o tampoco darle el mecanismo para que lleguemos al cielo. Así que no podemos usar los 10 mandamientos o la ley en general como el mecanismo para llegar al cielo. Entonces respondamos a la pregunta clave, esta pregunta hecha por Pablo.
¿Para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. ¿Para qué nos sirve la ley? De hecho, la ley no debe ser menospreciada, debe ser atendida. Y aún más en este siglo que están pasando muchas cosas. La ley debe ser escuchada, estudiada, escudriñada y meditada en nuestro corazón. Porque la ley es buena para nosotros, es buena para los hijos de Dios bajo una clara condición. ¿Quieres conocer cuál es la condición que la palabra de Dios pone para que la ley sea buena para ti? Pues abre tu Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y aquí nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, para que la ley de Dios, para que los 10 mandamientos sean buenos para ti, debe ser usado legítimamente. Y esa es la bendición que Dios nos da en este siglo, en el siglo XXI. Porque esa es la llave para comprender perfectamente no solamente la ley de Dios, sino ahora principalmente los 10 mandamientos, el uso legítimo de la ley. Creo que ahora estamos listos para contestar otra pregunta. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley entonces? ¿Cómo utilizamos legítimamente la ley para que sea buena, de bendición para nosotros? Pues continuemos leyendo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10 ahora. Y nos dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Tú lees esto y es una lista bastante fuerte de gente que comete pecados muy serios. Y tú puedes leer la lista y decir, bueno, yo no he hecho nada de esto. Yo no he matado a mi mamá, a mi papá, no he secuestrado a nadie, no soy homicida, no soy fornicario, ni nada de esas cosas. Así que yo soy tranquilo porque soy justo. Bueno, para cualquiera que pueda estar pensando, para mí no es la ley porque soy justo, quiero que entendamos perfectamente cuál es la única manera de que tú y yo podamos ser declarados justos delante de Dios. Porque no es nuestra justicia o cómo nos vemos nosotros lo que nos hace justos. No es nuestro punto de comparación, no es lo que nosotros pretendemos hacer. Hay algo con lo cual debemos compararnos para ver si somos justos o no. Y la palabra de Dios nos da una respuesta muy clara y sencilla. Romanos capítulo 5, versículo 1. Que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Tú quieres ser justificado, ser declarado justo, únicamente puedes ser declarado justo y tener paz para con Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Reconocer tu necesidad de Jesús como tu Señor y tu Salvador. Eso te hace ser declarado justo, no por tus obras, no por quién eres, sino por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo entregó en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro pecado. Solo así podemos ser declarados justos. Esa es la única manera. Veamos entonces ahora el uso legítimo de la ley. Y vamos a ir desglosando en 4 puntos sencillos cuál es el uso legítimo de la ley y por qué Dios nos dio la ley. El primer punto es para hacer de la nación de Israel un pueblo especial. Dios quiso hacer de esta nación de Israel un tesoro especial como su pueblo escogido, como su pueblo apartado, como su pueblo separado para Él, dándole mandamientos con el propósito de que ellos actúen como una nación separada y orientada hacia Dios. Ninguna otra nación tendría lo que Israel
tuvo o tiene en este tiempo. Es decir, un Dios que actuó para su liberación, un Dios que le entregó los mandamientos y la manera en la cual debían vivir. Es decir, debían ser una nación santa. Leamos Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Y nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es lo que Dios les dijo al pueblo de Israel. Porque Dios les dio la ley a Israel para que sea una nación especial, que lo conozca. Y más aún lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y esa pregunta es interesante, porque no hay otra nación que tenga de parte de Dios sus leyes y estatutos. Así sería como Israel daría testimonio de un Dios grande y todopoderoso, y también sería luz a las naciones. Y en este punto alguien puede decir: bueno, yo no soy israelita, o lo que en este tiempo vendría a ser un judío. Pues después del retorno y después de la diáspora y de que retornaron a Israel, retornó el pueblo judío en ese tiempo, y es el que perdura hasta hoy. Alguien puede decir: yo no soy judío, entonces ese punto no es para mí. Bueno, sucede que el pueblo judío, cuando llegó Jesús en su primera venida, no lo recibió como Mesías. Y en ese tiempo fue cuando en el libro de Hechos nació la iglesia de Cristo. Y a partir de ese momento, nosotros como iglesia tenemos la tarea de ser sal y luz a las naciones, porque somos nosotros una nación santa ahora, apartados para Dios. Y así dice Mateo capítulo 21, versículo 43, y ponga atención en cómo se dieron los hechos. Mateo 21, 43. Primero Jesús dijo al pueblo de Israel: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús, en su calidad de Mesías, está llamando la atención al pueblo de Israel de ese momento por faltar a su misión de ser luz a las naciones. Por lo que esta misión fue entregada durante este periodo a la iglesia de Cristo. Y lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mas vosotros, está hablando de nosotros la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que Dios nos dice. Nosotros tenemos ahora, como la iglesia de Cristo, la misión de ser sal y luz a las naciones. Y debemos comprender perfectamente la ley, no para vivir bajo el yugo de la ley, sino para que la ley de Dios lleve a las personas a los pies de Cristo. Así como Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, el Señor nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado y nos hizo hijos suyos por adopción. Si entendemos este primer punto, vamos a poder utilizar legítimamente la ley, partiendo de que como creyentes, como parte de la iglesia, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios que se manifestó plenamente en Cristo Jesús. Este primer punto es importante. Entonces haremos de la ley un medio y no un fin para la salvación. Por ejemplo, como les dije, los religiosos que hacen de la ley un fin, enseñan que debemos guardar estrictamente todo lo que ella dice. Y se colocan cargas muy pesadas sobre las personas, porque nadie puede cumplir la ley por su propia voluntad y por sus fuerzas. Entonces comienzan a restringir temas de comida, vestimenta, días de reposo, etc. Y se enseña que si cumplimos la ley vamos a ganar el cielo. Pero
los que por la gracia hacen de la ley un medio de salvación, es decir, la nación, la iglesia de Cristo, lo muestran como algo imposible de cumplir en sus fuerzas. Nadie puede cumplir la ley en sus fuerzas. Y esto nos pone en evidencia de una necesidad de un Salvador porque somos pecadores. Ese es el medio para llevar a la gente a los pies de Cristo. Porque solamente mediante la fe en Cristo Jesús podemos ser declarados justos delante de Dios porque hemos encontrado un Salvador. Este es el primer punto para usar legítimamente la ley. El segundo punto es que la ley fue dada para tratar el corazón del ser humano. La ley está acá. La ley fue dada para tratar tu corazón y mi corazón. A diferencia de lo que se cree, la ley no solo está para juzgar el comportamiento externo de las personas, está para tratar el corazón del ser humano. Es decir, el motor, el porqué de las acciones, el porqué de los pensamientos, se hayan ejecutado estos o no. Por eso es que a partir de Mateo capítulo 5, en el conocido Sermón del Monte, el Señor Jesús revela el verdadero espíritu de la ley, es decir, el por qué fue dada la ley. Porque entendemos y sabemos que los escribas y los fariseos obedecían a rajatabla la ley, la escritura, la letra de la ley, pero no obedecían el espíritu de la misma, sin darse cuenta que el espíritu de la ley es lo que trae vida y bendición. A ver, vamos a dar un ejemplo para que esto quede claro, porque el tema de decir que la ley trata el corazón y no las actitudes o los hechos de las personas puede quedar un poco ambiguo. Vamos a dar un ejemplo y vamos a utilizar los mismos ejemplos que Jesucristo dio. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Vamos a ver una sección del Sermón del Monte. Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús está comparando el matar con matar en el corazón. No solamente matamos a alguien quitándole la vida con nuestras propias manos o con un arma, sino el Señor nos muestra que podemos matar a las personas en nuestro corazón. Podemos matar a las personas con nuestro pensamiento e incluso con nuestras palabras. Entonces la ley fue dada para ver nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? No solamente cuáles son nuestros hechos o nuestros actos. Un ejemplo más, continuamos en Mateo capítulo 5, ahora versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más el Señor habla del corazón. Lo que sucede en el corazón muestra quiénes somos en realidad. Lo que hay en tu corazón muestra quién eres tú en realidad. No simplemente tus actos o tus palabras. Entonces Jesús va al origen de todo esto, al corazón. Pues muchos pecados se cometen en el corazón, pero no son manifestados externamente con nuestros actos y con nuestros hechos. Por eso la ley es dada para el corazón. Así que otro uso legítimo de la ley es tratar nuestro corazón, es decir, la motivación de nuestros actos, por qué los llevamos a cabo, o, aunque no se hayan llevado a cabo, por qué los meditamos en nuestro corazón. La ley no fue dada para juzgar simplemente el comportamiento humano, sino nuestro corazón. Guardar la ley es más que evitar un hecho o una acción visible. Es guardar nuestro corazón, manifestando así la gracia a la que somos llamados.
Entonces vamos a ver uno a uno los 10 mandamientos dirigidos al corazón, pues Dios trata el corazón del hombre. ¿De qué sirve si nosotros cambiamos nuestro comportamiento visible ante los demás, pero nuestro corazón está corrompido por el pecado? ¿De qué sirve portarnos bien externamente, pero internamente estar podridos por el pecado? Entonces el Señor trata el corazón. El tercer uso legítimo de la ley. La ley fue dada para revelar nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos muestra que es buena y que es justa, pero la ley no nos puede cambiar. ¿Sabes? La ley fue dada para que nos demos cuenta que es buena, que es justa, que es necesaria. Pero la ley no puede cambiarnos. La ley no puede transformarnos. Quiero darte un ejemplo para que eso esté claro. Leamos Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25. Y te darás cuenta de este ejemplo que quiero darte. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre en que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bajo este ejemplo, la ley vendría a ser como el espejo en el cual nos reflejamos. El espejo que nos muestra cuán sucio puede estar nuestro rostro. Es decir, la ley nos muestra cuán sucio está nuestro corazón. Pero sabes, así como el espejo no puede lavarnos, solamente puede reflejar nuestro rostro, la ley no puede lavarnos, solamente puede reflejar cuán sucio está nuestro corazón. En el caso de nuestro rostro, la manera de lavarlo es con agua y con jabón. En el caso de nuestro corazón, es con Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la única manera de lavar tu corazón, de recibir un corazón nuevo a través de Jesucristo y su salvación, su obra en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Entonces, la ley solo muestra el estado de nuestro corazón, pero Jesús lo transforma y lo sana. Entonces entendemos que no podemos cumplir la ley, menos si estamos alejados de Dios. No es el ser humano cumpliendo la ley para agradar a Dios. Es Cristo Jesús en nosotros, quien ya cumplió la ley, viviendo y limpiando nuestro corazón para agradar a Dios, declarándonos justos por su obra, por lo que Él hizo. En este sentido, es que vemos la ley como una bendición, porque nos muestra nuestra incapacidad de ser salvos por ella y nos da paso a la obra de Cristo. Es una bendición porque muestra el estado de nuestro corazón, muestra nuestra incapacidad de cambiarlo y muestra nuestra necesidad y nos bendice porque nos da la salida que es Cristo Jesús y su palabra para transformarnos día a día. Es así como Dios nos otorga una salida a través de nuestro Salvador. Entender y aceptar nuestra incapacidad de guardar la ley nos da la libertad también de reconocer la necesidad de Cristo en nuestra vida. Él cumplió la ley, Él fue perfecto mientras tuvo un pie en esta tierra como ser humano. Dios hecho hombre, encarnado. Y solamente Él, morando en nuestro corazón, puede hacernos aceptos y agradables delante de Dios. Esa es una bendición, pues nos libra de la carga de pretender cumplir en nuestras fuerzas la ley. El cuarto punto o la cuarta manera de un uso legítimo de la ley. La ley fue dada para conocer el carácter de Dios. Sabes, podemos conocer mucho del carácter de Dios a través
de su ley. Podemos conocer mucho a través de los 10 mandamientos del carácter de Dios. Y más aún cuando el Señor Jesucristo nos da la correcta interpretación y la enseñanza de lo que son los 10 mandamientos. Uno de los salmos más hermosos, el Salmo 119, nos habla un poco de esto. Leamos el versículo 1 hasta el 6, que nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Sabes cómo esto puede ser vida en ti? Únicamente a través del poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, porque hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese es el único camino, ese es el único medio de ser bienaventurados, pues Él es quien ordena nuestro camino, Él es quien nos da la fuerza, pues Él cumplió la ley y Él mora en nuestro corazón. Entonces ahora entendemos que los 10 mandamientos, la ley, es una bendición para nosotros. Y ojo, no son las 10 prohibiciones como alguna vez alguien lo dijo. No son las 10 prohibiciones. Dios no quiere para nosotros una vida aburrida y sin propósito. Más aún, Él quiere una vida abundante para ti. Él tiene un propósito para ti y lo va a cumplir. Conozcamos sus 10 mandamientos. Tampoco son las 10 sugerencias, como algunos otros lo llaman. Son los 10 mandamientos dados para que conozcamos a Dios y para que Cristo more en nosotros y seamos agradables y aceptos delante de Dios. Son 10 mandamientos que veremos uno a uno para conocer aún más el uso legítimo de la ley. Y para terminar, podemos dividir la ley dada a Israel en 3 secciones muy sencillas. La primera, las leyes civiles, que fueron dadas para establecer a la nación de Israel y su gobierno teocrático o teocéntrico. La segunda sección son las leyes ceremoniales, que fueron dadas para establecer y enseñar al pueblo cómo acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, cómo el pueblo de Israel debía acercarse a Dios. Y la tercera sección son las leyes morales, que fueron dadas para diferenciar lo que agrada a Dios de lo que no. Y nosotros como creyentes, como la iglesia de Cristo, no participamos de las 2 primeras porque ya fueron cumplidas en Cristo. Esto no nos libera de no conocer la ley porque nos muestra mucho más acerca del carácter de Dios en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. Pues el Antiguo Testamento es sombra y figura de la obra de Cristo en nuestra vida. Así que necesitamos conocer aún estas 2 primeras secciones. Pero vamos a concentrarnos en esta sección en los 10 mandamientos, que es parte de las leyes morales. Esta tercera parte, esta tercera sección, es importante que la conozcamos y que la vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y curiosamente, lo que era bueno en ese tiempo, o lo que era malo en ese tiempo en la ley de Dios, hace más de 3.500 años, quiero que sepas que continúa siendo bueno o malo en este día, aunque estemos en el siglo XXI. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué no necesitamos, como un sector de las personas dicen, revisar la ley y cambiarla y adecuarla a este siglo? ¿Quieres saber por qué no es necesario hacer eso? Porque Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos dice: yo, Jehová, no cambio. El mismo Dios que dio la ley hace más de 3.500 años
es el mismo Dios que hoy vive en el corazón de sus hijos. Él no cambia. Él no varía. No hay sombra de variación en nuestro Dios Todopoderoso. Así que conocer la ley nos acerca más a Él, porque vamos a saber qué le agrada y qué no. Y podremos vivir conforme a su palabra en el poder del Espíritu Santo con Jesucristo nuestro Salvador. Y verás la bendición de los 10 mandamientos en tu vida. Respondamos ahora a las preguntas como conclusión. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Pues para que la usemos de manera legítima. Entonces, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Primero, para hacer de Israel un pueblo especial y ahora en este tiempo de la iglesia una nación santa apartada para Dios. Segundo, la ley fue dada para tratar el corazón del ser humano, no solamente para juzgar sus hechos, sus actos, sino para tratar el corazón humano. Tercero, fue dado para revelar nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra necesidad de un Salvador. Vamos a ver el estado de nuestro corazón a través de los 10 mandamientos y vamos a darnos cuenta de nuestra mayor necesidad de acercarnos más al Señor. Y 4, la ley fue dada para conocer el carácter de Dios. Vamos a conocer mucho más a nuestro Salvador. Vamos a conocer mucho más a nuestro Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, yo espero de corazón que sea un tiempo, una jornada hermoso para nosotros el conocer de manera bíblica los 10 mandamientos. Que este tiempo nos llene de gozo, confianza y bendición en nuestro Señor Jesucristo y nos afirme en su obra. Que los 10 mandamientos sean una bendición, una bienaventuranza para nosotros. Oremos. Señor nuestro, Dios Todopoderoso, te rogamos en este día que tú dispongas nuestro corazón para conocer más de los 10 mandamientos, para vivirlos conforme a la obra de Cristo, para ser agradables delante de ti, para llevar a las personas que no te conocen a tus pies, para que ellos también puedan ser salvos, abrir su corazón, ser aceptos, dejar de vivir bajo el yugo de la ley y vivir bajo la gracia salvadora. Señor, te rogamos que nos enseñes y que nos hables. Aquí están tus siervos, dispuestos a escucharte. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.